Eso es una novela, eso es una novela lo que está pasando con la Laura Sarabia. Yo me teletransporté al tema de, de House of Cards. House of Cards, pero me parece muy interesante que veamos, que escuchemos el debate en Blue Radio de cómo están las cosas, ¿cierto? Suscribirse en nuestro canal de YouTube. En Blue Por le ponen aquí vamos. Para entregar la notificación de... Descubre Laura Camila Sarabia. Escuchemos aquí lo que fue. Vamos a escuchar un poco aquí de las noticias y bueno. Boombox suena a Porque todo lo que quieras escuchar. se cayeron, Desde tu se celular, cae, tablet, se cae Laura computador, Sarabia, pero parlante también se inteligente, cae donde Armando quieras. Benedetti. Laura Sarabia y Armando Benedetti, los dos se caen. Vamos a escuchar el análisis de Mañanas Blue. Y bueno, para los que dicen que Revista Semana no sirve, que la Revista Semana esto y que la Revista Semana lo otro, háganme el favor. Este escándalo lo reveló la Revista Semana, partan de ahí. Así que bueno, vamos a escuchar porque hay noticias de última hora, colombianos y colombianas. Noticia de última hora y es que se caen Armando Benedetti, se cae Laura Sarabia. Así que si le tienen secretos al presidente Petro, pues adivinen qué. Vamos a darnos cuenta de muchas cosas porque sabemos cómo fue elegido este gobierno. La popularidad de Petro también se cayó. Oiga, ni Duque cayó tan rápido como está cayendo Petro. Ni siquiera Duque. Tanto que critican a Iván Duque y ni siquiera él cayó tan rápido como está cayendo Gustavo Petro. Así que vamos a escuchar un poco de lo que es esto. Jefe de gabinete y Armando Benedetti Felipe deja de ser embajador de Colombia en Venezuela. Este es el costo de todo el episodio de la niñera, el caso de las chuzadas, el caso del polígrafo, el caso de la plata robada. La decisión la tomó el presidente Gustavo Petro, la informó a sus colaboradores hace algunos minutos. El presidente va para un acto en la Escuela de Cadetes de la Policía esta mañana, está previsto que sea a las 10 de la mañana, y allí va a hablar de chuzadas. Vamos a la Casa de Nariño porque esta noticia es urgente. Se está produciendo en este momento, repito, los dos, Sarabia, Laura Camila Sarabia y Armando Benedetti dejan de ser funcionarios del gobierno Petro, los saca el propio presidente de la República, Santiago Rincón, en la Casa Presidencial. Hola Néstor, muy buenos días. Sí señor, está terminando la participación de estos dos funcionarios en el gobierno, muy cercanos al presidente Gustavo Petro y tal vez las dos personas más importantes desde su campaña presidencial. Fuentes de alto nivel de Palacio de Nariño, del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, nos confirman efectivamente que sale de su cargo la jefe de despacho, Laura Sarabia, sin duda la persona más cercana al presidente Gustavo Petro, que lo acompañaba a todos los eventos, que coordinaba a su agenda, que era el enlace con los ministros. Incluso usted sabe que la conocen como la jefe de gabinete, aunque el cargo es jefe de despacho, pero es la que tiene la interlocución con todo el gobierno. Deja su cargo y es la decisión que ha tomado el presidente anoche, al igual que Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, y que durante estos 9 meses pues estuvo a cargo de todo esa recomposición de las relaciones entre los dos países, la apertura de la frontera y demás. Salen los dos del gobierno nacional después de todo este escándalo de interceptaciones, del polígrafo a la niñera de Laura Sarabia y de ese enfrentamiento entre los dos que se hizo público, se hizo más evidente con esos trinos de Armando Benedetti en los últimos días, haciendo graves acusaciones contra Laura Sarabia. Esa relación se rompió por completo. Armando Benedetti pasó de decir el 7 de agosto que Laura Sarabia era como una hija suya, pues a hacer estos ataques y esta división dentro del gobierno nacional. La decisión se tomó anoche, usted sabe, el presidente Gustavo Petro se... Ojo, porque esto es una decisión política, pero faltan las decisiones judiciales. Aquí las cosas no paran. Petro lo hizo porque lo tenía que hacer, pero tiene que estar asustado porque tiene que saber el agua que le va a correr cuerpo abajo. ¿Ustedes se imaginan los secretos que tienen estos dos del gobierno? La mujer de confianza de Gustavo Petro y el tipo de confianza de la campaña. No podemos olvidar que las
reuniones de campaña. Muchos de los petrovideos fueron grabados en la casa del señor Benedetti. Y recordemos además que esto es de suma gravedad para Armando, porque ahora lo que va a hacer es que van a va a continuar la investigación que habían tenido que parar por enriquecimiento ilícito. De manera que las cosas salen muy mal. Estamos sin duda en la peor crisis del gobierno Petro en lo que va hasta el momento de su mandato. Si vieron la encuesta Inbamer, cayó la popularidad. Ya la gente no le cree a Petro, pero además también cayó la de Francia, por fortuna. Colombia está despertando y él está volviendo a su techo electoral, al mismo que sabíamos que ha tenido siempre, a los 3 o 4 millones de votos que ha tenido siempre, los mismos ciegos y borregos que siempre le han creído. Pero los colombianos, los de a pie, los que lo votaron porque era el menos peor, o los que lo votaron porque estaban mamados de todo lo que estaba sucediendo y lo vieron como la esperanza, ya se arrepintieron. Aquí lo que tenemos es un escándalo monumental y aunque les duela, ojalá que ya hayan llegado las bodegas petristas, aunque les duela, la revista Semana fue la que puso esto en la mesa y en la agenda de los colombianos. El pesquín que ustedes dicen, la revista en la que nadie cree. Venga, es que aquí tenemos que dejar de pensar que cuando el petrismo habla, habla en nombre de todos, ¿no? El petrismo habla en nombre de los estúpidos y los parásitos que están ahí con ellos. Pero la verdad es que la mayoría de colombianos, la verdadera mayoría, los que no votaron, y los que votamos en contra y los que hoy están arrepentidos, sí creemos en los medios, pero ojo, no creemos ciegamente, creemos en todos los medios que informan desde los hechos. Lo que yo no puedo creer es la interpretación que Vicky Dávila le da a una noticia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia interpretación. Es que yo no tengo que identificarme con la interpretación de ellos, ni más faltaba, sería un estúpido. Me faltaría personalidad para yo tener que identificarme con la interpretación, pero sí le creo a los hechos que informa Vicky Dávila, porque es ella la que recibe la información y es ella la que tiene las fuentes. De manera que a los que no creen en Semana, pues ahí vieron. Gracias a Semana se supo lo del polígrafo, gracias a Semana se supo que en el gobierno Petro regresaron las chuzadas. Hágame el favor, todo lo que ya habíamos superado regresó con Petro. Continuemos aquí con el análisis que está por demás muy interesante. Reunión con los dos, pasar las 10 de la noche y él mismo hará el anuncio esta mañana. Se espera que se pronuncie sobre este caso en ese evento que usted señalaba a las 10 en la escuela José María Córdoba y que se haga oficial entonces la salida de los dos funcionarios del gobierno, Néstor. Gracias, Felipe. Es que dejaron, Santiago, gracias. Felipe, dejaron sin opciones al presidente Petro, ¿no? Sin opciones. Y no le quedaba otra distinta al presidente, como lo habíamos dicho ayer y hoy más temprano. Néstor tenía que tomar distancia del tema, pues porque pues eso es una bomba de tiempo, porque entre otras cosas finalmente no se sabe para dónde van a coger las investigaciones por el tema de las chuzadas, y para el presidente pues esto sí era una cosa muy incómoda, tener estas dos personas ahí peleando, acusándose, extorsionándose, bueno, todo lo que hemos visto, toda esa pereta que hemos visto. Me parece que hace bien el presidente al tomar distancia y dejar que las investigaciones continúen. Sí, la situación era insostenible en esto. Insostenible. Me parece de todas formas, Felipe, mire el giro que tuvo esto. Hace 24, 48 horas que estamos hablando de este tema. Héctor, usted me había dicho, yo no creo, yo estaba de acuerdo, que salga Laura Sarabia del gabinete. Pero sí, cuando a usted le dicen es que Laura Sarabia ordenó unas chuzadas ilegales, el tema cambia y la evaluación del tema cambia. Y esa parte es la que todavía falta de la reacción del presidente, porque retirarlos del cargo pues era una cosa que resultaba prácticamente obvia. No podían realmente estas personas que habían o cometido unos hechos que son escandalosos y además estar en esa pelea, como dice Felipe, pues eso no. Ah, pero es que ya llegaron las bodegas. Mire, estás escuchando Blue Radio, pero claro, que es que aquí nos informamos de todas partes. Lo único cierto aquí es que sometieron a la sirvienta, como dicen los petristas, a polígrafo y además le chuzaron el teléfono. Y a la otra sirvienta también
como dicen los petristas. Eso es lo único cierto, y claro que en Blue Radio se está analizando el tema, y claro que en Blue Radio se está informando que el presidente Petro le mochó la cabeza a la señora Saravia y al señor Armando Benedetti, y todavía no se ha pronunciado sobre Clara López, que trata a sus empleados como sirvientas, ¿cierto? La misma que defiende los derechos laborales. Entonces, por supuesto que estoy escuchando Blue Radio porque se está analizando un hecho que es real. Y si tienen cómo desmentirlo, pues entonces demuéstrenlo. Porque es que aquí llegan a desvirtuar y aquí llegan a cancelar porque son unos parásitos y son unos brutos, ¿cierto? Son unos ignorantes. ¿Cómo van a cancelar algo que hasta el mismo Gustavo Petro lo alejó de Twitter por primera vez en 10 meses? Y el argumento es que vienen a decir, estás escuchando Blue Radio. No sean tan estúpidos, que se está hablando de algo que en el país está sucediendo. Y si quieren demostrar que es real, pues entonces miren las declaraciones de Petro, donde sale Armando Benedetti y sale la señora Saravia. Pero además también miren las declaraciones de Clara López, donde dice que chuzar a una sirvienta, pues está bien, ¿cierto? Porque no es una alta funcionaria. Pero que eso no se puede comparar con las chuzadas de la corte. Y está claro que sí. Pero si a la sirvienta la chuzaron por un maletín de $4,000, ¿ustedes se imaginan cuántos más deben de estar chuzados por cosas peores? Pero es que aquí vamos a seguir lo que les decía. Hay un nicho electoral que es el de Petro, el de 3 millones, que son los mismos parásitos y los mismos brutos que nunca han estudiado nada de ciencias políticas y no conocen nada y quieren cancelar medios. Yo les digo sinceramente, prefiero 1000 veces escuchar Blue Radio, que es gente que tiene todo el conocimiento y todo el bagaje, a escuchar a parásitos como Levi Rincón informando, o como Notiparaco, por ejemplo, hablando de las cosas, o no nos vayamos tan lejos, como el señor Daniel, el autor, Daniel creo se llama, el autor de Matarife, que después le tocó retractarse. Yo sí prefiero 1000 veces continuar con Blue Radio, pero listo, el que no quiera, ahí puede estar el botón de salir y favor que nos haría. Pero el punto es si el presidente se va a desmarcar de ellos, es decir, si se van sindicados o más bien sostenidos como víctimas, porque el presidente puede decir no voy a tolerar dentro de mi gobierno ningún abuso de poder y ningún acto de corrupción y por lo tanto todas las personas que estén ahí se van. Esa es primera posibilidad. No, y si se van del cargo o si se van del gobierno. Pero esa si es la otra pregunta, exacto, porque eso, pero si ahí sí se rompe el cordón umbilical completamente. Claro, porque, si se van obvio, del gobierno. Si se van para otro cargo, lo que son es víctimas. Si sacan a Laura Saravia, Héctor, del cargo de hoy para nombrarla embajadora en no, es un desastre. Estamos plegados. Y si el presidente Petro interpreta que esta decisión la tiene que tomar porque los medios de comunicación, porque los ricos, porque los esclavistas, porque todas estas cosas persiguen a su gobierno, pues también está fregado él. El presidente solo tiene una buena manera de salir del tema, que es rompiendo totalmente con los hechos escandalosos que hemos oído, sindicando a sus propios funcionarios y tomando las decisiones que tiene que tomar. Del mensaje de anoche del presidente Petro, diciendo que no había chuzadas ilegales en su gobierno. Pero fíjese que antes de ese mensaje, Néstor, el presidente Gustavo Petro había retuiteado 2 horas antes una declaración que dio el ministro de Defensa Iván Velázquez desde el Guaviare, en donde el ministro de Defensa dijo que claramente esto no lo había hecho un simple investigador de la Dijín, sino que aquí había otros responsables de más alto nivel y que no iban a quedarse sin saber quiénes iban a ser los responsables y llevarlos ante la justicia. Lo que entiendo es que el presidente lo que quiere decir es que no es directamente ni él, ni sus ministros, ni el gobierno el que ordena las interceptaciones, pero evidentemente es un hecho que sí escucharon ilegalmente las llamadas de esas 2 personas. El presidente una bandeja inmensa porque sabe cuál es el acto que hay a las 10 de la mañana en la escuela de cadetes. Nuevo director de la Dijín. ¿Sabe quién fue el que chuzó? La Dijín. Entonces allí tiene el presidente la oportunidad para echarse un discurso que obviamente va a hacer sobre este tema. Esto está muy claro, bueno. Néstor, porque el retiro de los funcionarios pues era una decisión fácil. Ahí no quedaba mucha alternativa. El tema era muy...
Oiga, si cuando hablábamos de cosas banales, si cuando hablábamos de cosas estúpidas, los petristas no eran capaces de argumentar y no eran capaces de defender y sacaban el retrovisor y hablaban de lo que hizo este y de lo que hizo el otro. Ay, pero es que como Uribe lo hizo, entonces Petro también puede. Ay, pero es que como Marta Lucía lo hizo, entonces Francia también puede. ¿Ustedes se imaginan cómo van a ser los argumentos ahorita cuando se den cuenta que el gobierno del cambio regresó o que con el gobierno del cambio regresaron las chuzadas? ¿Ustedes se imaginan? Ay, Dios mío, la Procuraduría no puede sancionarla. ¿A quién? Eh, bueno, no estaba siguiendo el hilo de los comentarios. Así que bueno, mientras yo aquí hago mi trabajo, yo los invito a que sigamos escuchando este análisis de la mesa de Blue Radio, en la análisis que parte de un hecho y es que el presidente Petro decide destituir o remover de sus cargos, no destituir, sino remover de sus cargos porque son de libre remoción a la señora Saravia y al señor Benedetti por aquello de las chuzadas y por aquello del polígrafo, ¿listo? De manera que vamos a escuchar eso, el hecho es ese, ya lo que quieran pensar, lo que quieran decir, ya eso no importa, cada quien tendrá su interpretación, pero sí sería muy importante que no nos saliéramos del hecho. María, por eso no pueden sancionarla, no, por eso no la pueden sancionar, pues porque cada quien es libre de expresar y bueno, realmente no constituye ningún delito llamarle a un empleado sirvienta. Sin embargo, pues la sanción que le podemos dar a todos estos parásitos se la podemos dar nosotros en el mes de octubre, no votando por ellos y en el 2026 castigándolos también en las urnas, así como pasó en España, por ejemplo, el domingo pasado con el sanchismo, porque precisamente era lo mismo, o sea, para Sánchez el gobierno iba bien, el gobierno iba excelente, sacaron una cantidad de violadores de la cárcel producto de la ley CSI. Y según la ministra Irene Montero, allá también tienen una parásita que se llama Irene, según ella la ley no era contraproducente y los que estaban equivocados eran los jueces de la República, de la República no, perdón, del Reino de España, en este caso allí serían los procuradores. De manera que no la pueden sancionar por eso, pero la sanción se las podemos dar nosotros. El problema es que se las demos, porque en Colombia, al parecer, no aprendemos. Ahora sí, continuemos aquí. Muy extremo. El problema para el gobierno es la acusación gravísima del fiscal de que se realizaron chuzadas. El gobierno tiene que o aceptar que las... Un pequeño paréntesis para las bodegas. Recordemos que en esta mesa el señor Álvaro y el señor Héctor Riveros, los dos son petristas, pero también lo es el señor Luis Ernesto, que renunció a la Secretaría de Gobierno en Bogotá, funcionario de Claudia López, precisamente para acompañar a Gustavo Petro. Entonces recordemos, para los brutos que están allá, ¿cierto? Que dicen, es que están escuchando Blue Radio, los brutos que... Eso es como el que critica la Biblia y no ha leído la Biblia, o el que critica los libros del señor Agustín Laje como La Generación Idiota sin leerlo. Lo mismo, los que critican a Blue Radio porque mucha gente la critica, entonces se les pega ese dispositivo retórico, pero nunca han escuchado Blue Radio. De manera que el señor Héctor Riveros, este señor Álvaro que está hablando en estos momentos, y Luis Ernesto, los tres apoyan a Gustavo Petro. Y recordemos que además Aurelio Suárez pues también siempre se ha caracterizado por militar en la izquierda. Así que falso de toda falsedad. Tan falso como el petrismo decir que la mesa de Blue Radio es pro gobierno. Sí hay unos que son pro gobierno y que son hasta de ultraderecha, diría yo. Ustedes van a ir escuchándolos según las intervenciones. Pero la mesa está equilibrada. Y hay una responsabilidad penal grave de la ex jefe de gabinete y el gobierno tiene que ayudar a que se le castigue o encontrar una explicación sobre por qué lo hizo la DIJÍN, que sea respetable, que el país acepte. Pero de todas maneras, como usted dice, en este discurso de posesión tiene que hacer un énfasis grande en la importancia de no chuzar, de que una cosa son las investigaciones judiciales y otra cosa es el espionaje político, porque ese tema sí es muy grave. ¿Quiere separarse del escándalo, de que lo toque a él?
el presidente debería estar presentando denuncias penales por los abusos de poder alrededor de las cruzadas. No sé si se puede marcar porque esto fue tratado como un tema de Estado, de seguridad nacional. Es decir, chuzaron como consecuencia de un escándalo que tiene. ¡Viva Petro! No, pues claro que viva. Ojo, en estos momentos es donde más tiene que vivir Petro porque es donde más información nos está dando a nosotros para desvirtuarlo. Ya logramos que la popularidad de Petro cayera más que la de Duque en el mismo periodo, es decir, en 10 meses de gobierno. Con la encuesta de hoy, comparado los primeros 10 meses de gobierno de Iván Duque, la popularidad de Petro está más bajita que la de Duque. Pero eso no es nada, la de Francia, que era más alta que la de Petro, también está más bajita. Así que tiene toda la razón el señor Ares. Que viva Petro, porque eso es lo que necesitamos, que lo siga haciendo cada vez peor y que cada semana haya un escándalo peor al de la semana pasada, porque necesitamos que de aquí a octubre Petro esté tan vivo que lo podamos enterrar en las elecciones regionales. Y de aquí a 2026 que siga tan vivo y siga haciendo las cosas como las está haciendo para poderlo enterrar en las elecciones a presidencia y Congreso. Así que tienen toda la razón, que viva Petro. Continuemos. Tiene connotación de Estado, es un tema público, es un tema privado. Pues esa es la pregunta que se debe hacer, Néstor, pero independientemente de que nos hayan echado, el problema está que vio el país. Están las decisiones del fiscal y muy seguramente esto va a llegar a jueces de la República, Néstor, independientemente se haya salido en calidad de víctima o victimario con opinión del presidente Petro. Y la prueba de que está operando la justicia, Néstor, es que ayer las declaraciones y el país conoció. El que está hablando ahí, ese es Luis Ernesto, como le decía, secretario de gobierno, ex secretario de gobierno de Claudia López, petrista hasta el tuétano, defiende la reforma a la salud a capa y espada, defiende la regresiva reforma laboral a capa y espada y está en la mesa de Blue Radio. Así que no traguen entero, vea, yo no necesito convencer petristas, jamás. Ojalá nunca un petrista llegue a admirar lo que yo digo, porque el día que yo sea admirado por un petrista me tendría que replantear, porque eso indicaría que estoy haciendo las cosas mal. Pero sí necesito compartirle a las personas que no todo es como los otros lo dicen. Siempre hay que ir a las fuentes, siempre hay que tratar de ir un poco más allá. Solo eso es lo que nos hace libres. Si nosotros repetimos lo que nos dice el otro que repitamos, eso no es ninguna libertad. La izquierda lo que hace es adoctrinar, FECODE adoctrina, los sindicatos adoctrinan, los profesores adoctrinan, y lo digo porque fui profesor durante 14 años en Colombia, y se adoctrina dentro de las aulas, eso no es un secreto. Estoy a 3 semestres de terminar ciencias políticas y los profesores universitarios creen que nos van a adoctrinar a los futuros politólogos. Vea, mamola. De manera que no nos podemos quedar con lo que nos dicen en las esquinas y no nos podemos quedar repitiendo lo que nos dicen que repitamos. ¿Listo? Así que esa es la invitación. Yo aquí no vengo a defender ningún medio. Yo consumo tanto a la revista Cambio y el podcast de María Jimena Duzán como consumo a Blue Radio. Porque yo no soy tan bruto como para cancelar medios. No, hay que escucharlos a todos, pero ojo. Eso, cada vez que escuchemos y cada vez que analicemos al enemigo, la única forma de analizar al enemigo es leyéndolo, la única forma de analizar al enemigo es escuchándolo, la única forma de analizar al enemigo es viéndolo, y cada vez que lo hagamos, lo que tenemos es que fortalecer nuestros argumentos, sean a favor o en contra, pero no caigamos nunca en el error que sí caen los petristas. Es entendible que ellos lo caigan porque son brutos, son unos parásitos, pero nosotros no podemos caer en ese error de criticar algo que no hemos consumido, ¿cierto? Si yo tengo dudas de cuáles son mis creencias en cuanto a la religión, pues si yo voy a criticar y voy a hablar mal de la Biblia es porque ya la leí. Pero ¿cuántos hablan mal de la Biblia sin leerla? ¿Cuántos hablan mal de los libros de Agustín Laje, insisto, Generación Idiota, sin leerla? ¿Y cuántos hablan mal de Blue Radio sin escuchar, sin ni siquiera saber que hay petristas recalcitrantes sentados en esa mesa de trabajo?
de primera mano este escándalo de las chuzadas por cuenta del fiscal que está obrando de manera independiente y que el mismo presidente, digamos, más allá de las tensiones que ha tenido, pues ha permitido que avancen todas las investigaciones, la visita que se hizo a Casa de Nariño, en fin. Pero lo que sí es claro es que semejante rifirrafe público entre dos personas de la cercanía y de la importancia ante el gobierno, el presidente, pues era absolutamente insostenible. Los señalamientos de un lado y del otro en Twitter del embajador Benedetti, pues le estaban haciendo un daño descomunal al gobierno. Realmente en esta última semana no se habla de nada distinto al tema de la niñera, al tema de Laura Sarabia, al tema de Armando Benedetti, cuando el país está en el cierre del periodo legislativo, cuando hay 3 reformas que están en vilo. Ayer se levantó el quórum, Néstor, apenas se supo el tema de las chuzadas, se estaba debatiendo la reforma a la salud y se empezó a disolver el quórum. A ver, para ser justos con el presidente, Felipe, el presidente actúa bien y rápido sacando a estos 2 funcionarios. Sí, y actúa contundentemente. Creo que ahora a todos a mí no me parece. Espérese, pero perdón, espérese porque esto apenas empieza. Es decir, yo creo con tanto que la derecha mala remala, venga, y eso como que está, eso como que está fundamentado en que, o sea, la derecha mala remala, pero la izquierda buena rebuena porque lo dice lo ISA. Uf, cuidado. No se agache, ojo, no se agache porque se le cae la inteligencia. Venga, el que venga aquí a decir que el uno es malo y que el otro es bueno, de entrada ya perdió. Yo puedo decir que los petristas recalcitrantes son unos parásitos brutos porque no aceptan el debate y porque por más que se les muestren las cosas, no lo reconocen, ¿cierto? Pero yo no estoy diciendo que la izquierda es pésima, que la izquierda es mala, que la izquierda es una mierda. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Porque eso me desvirtúa por completo. Lo que pasa es que hay personajes que representan a la izquierda que son unos adefesios que no deberían haber nacido en la política. Ahora, si las ideas de izquierda son malas o no, pues tendríamos que ir a analizarlas. Y si las ideas de derecha son malas o no, pues tendríamos que ir a analizarlas. Pero por muy malas que sean para algunos, pues para otros pueden ser buenas. Se llama subjetividad, ¿cierto? Y está presente en todas las ciencias sociales. Pero venir a cancelar que la izquierda, que la derecha, no. Yo soy liberal de derecha y para los que no saben lo que es eso, busquen lo que es esa vertiente dentro del liberalismo. El liberal de derecha, ¿cierto? En eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, tengo un profundo respeto por aquellos que prefieren ubicarse a la izquierda. Luego, no respeto para nada a los que no aceptan el debate y a los que son fanáticos, ¿cierto? Porque el fanatismo es precisamente lo que nos lleva al fascismo, sea de izquierda o sea de derecha. De hecho, hoy a las 7 de la noche de Colombia tengo un invitado especial que ha sido alguien que se ha caracterizado siempre por militar en la izquierda, pero es de los poquitos izquierdistas con los que se puede dar un debate, porque son muy pocos, ¿cierto? Así que tiene la plática perdida porque está estudiando y es de derecha. No, lo primero es que yo soy el único que sé si mi plata está bien invertida o no. Afortunadamente nadie me la regala, ¿cierto? Y lo segundo es que decir que la derecha es mala solo porque lo digo yo, eso lo único que da cuenta es del arribismo intelectual que tienen algunos personajes, quienes se creen para cancelar una vaina que lleva recogiendo información durante décadas. ¿Qué digo décadas? Durante siglos. Háganme el favor, respétense un poquito. Continuemos. Yo creo que la doctora Laura Sarabia no se va a quedar así tranquilita. Ella tiene muchos cuentos del senador Benedetti. Muchos. La Laura Sarabia tiene un problema muy grande, que es el siguiente. Ella comenzó esta semana, Ricardo, usted que habla con ella de vez en cuando, siendo una mujer poderosísima. Presidente, nos vamos para Brasil, ¿cierto? Hay un escándalo hoy en Colombia de que mi niñera se robó una plata y tal. La doctora Laura Sarabia, que estaba acompañando al presidente, termina esta semana defenestrada, sin puesto, sin escolta, en un problema judicial mayúsculo, sin poder y sin respaldo. ¿Quién apoya hoy en día, Felipe, a Laura Sarabia? Es que las enseñanzas son muchas en torno a lo efímero que es el poder y a la manera en la que se debe ejercer el poder. Tal vez una de las enseñanzas más importantes del episodio, incluso y sobre todo para el presidente Gustavo Petro, es la necesidad de que su círculo cercano esté
conformado por personas de todo tipo. Ni más faltaba que no somos quien para decirle al presidente quién debe estar al lado. Pero el poder y sobre todo la presidencia de la República, permítame decirlo en tono muy coloquial, es un potro muy bravo. Es un potro. Oiga, petrista, bruto, con mala ortografía, pobre e ignorante. Qué miedo ese Pentágono. Muy difícil, que debe manejarse con experiencia. Sé de la inexperiencia de Laura. Es muy importante tener manejo de lo que significa el poder, porque el poder atropella. Cuando usted no está acostumbrado al poder y adquiere poder, atropella y lo atropella, obnubila, y lleva casos muy graves. Pasamos al capítulo de enseñanzas. Yo creo que antes del capítulo de enseñanzas hay que mirar otros capítulos. Néstor, a mí no me deja tranquilo la decisión del presidente Petro. Y voy a decirle por qué. Eso sí. Porque la versión de Benedetti sobre los hechos y la versión de Laura Sarabia sobre los hechos son agónicas, son totalmente distintas. Pero bueno, antes de escuchar a Aurelio Suárez, yo sí quiero hacer una reflexión a los amigos del control político y de la oposición. Miren, no digamos que viva lejos de Colombia, lo que necesitamos es que viva y que viva bien adentro, porque cada día lo está haciendo más mal. Las encuestas dan cuenta de eso. Si las elecciones se repitieran hoy, Petro no hubiera quedado ni siquiera como senador de la República. O sea, no hubiera pasado ni siquiera segunda vuelta. Así que lo que necesitamos es que siga viviendo y que lo siga haciendo cada día peor, porque de esa manera les vamos a ganar las elecciones, como pasó en España, como pasó en Italia, como pasó en Paraguay, como pasó en Chile, como va a pasar en Argentina, como pasó en Hungría, como pasó en Polonia, y no sigo porque me les meto a la pantalla. Miren, no es casualidad que todo el mundo esté girando a la derecha. No es casualidad. Eso lo que da cuenta es que la izquierda en el mundo no lo está haciendo mal, lo está haciendo pésimo. Eso es lo que da cuenta. Y tenemos una gran ventaja, y es que tenemos una izquierda que se cree dueña de la razón y dueña de la verdad. Tenemos una izquierda que no acepta la crítica. Tenemos una izquierda bruta e ignorante. Tenemos una izquierda que, por ejemplo, lleva 10 minutos comentando en el directo que ganaron en democracia. Claro, ganaron en democracia y por eso seguimos en democracia. Pero aquí se está haciendo una oposición con rigor y se está haciendo una oposición igual como la hicieron ellos, ¿cierto? Cuanto papayazo nos den, cuanto papayazo no vayamos a perdonar. Entonces aquí nadie les está violentando la democracia. Aquí se destituyó al señor Alex Flores o se suspendió porque se emborrachó, hizo el show y agredió a la policía. Aquí se destituyó el señor Roy Barreras porque incurrió en doble militancia. Aquí está cayendo la señora Laura Sarabia porque chuzó a la sirvienta, como dice Clara López, y porque además la sometió a polígrafo. Aquí se está destituyendo el señor Armando Benedetti porque tiene todo que ver en las chuzadas y en lo de la sirvienta. Entonces aquí no me vengan a decir que es que estamos afectando la democracia. No, es que si tuviéramos un gobierno responsable y que hubiera cumplido las promesas de campaña, pues seguramente las cosas no irían bien, las cosas irían excelentemente. Pero como lo único que ha hecho es incumplir y como se hicieron elegir con jugadas sucias, como decía Sergio Fajardo, tuvieron que robar para hacerse elegir porque robaron conciencias, pues llegan a seguir robando. Y aquí está la oposición que no se va a dejar. Entonces, así como estamos en democracia y como ustedes pudieron hacer oposición durante décadas, y tranquilos, cuenten con que van a seguir haciendo oposición durante décadas, porque este cuartico de hora les va a durar solo los 3 años que quedan, pues eso ténganlo por seguro. En democracia se les va a respetar. Pero en democracia estamos acudiendo por las vías del derecho positivo para que se pague por cada uno de los errores que se están cometiendo. Y les digo una cosa, colombianos y colombianas, este jueguito apenas comienza. Distintas. Sacándolos a los dos, aquí no hay claridad de qué pasó. La única claridad que a mí me queda... ¿Cómo que no hay, que no hay claridad? Pero unos detalles, Aurelio. Pero sí hay unas claridades. Todo comienza con el robo de un billete, ¿cierto? Sí, pero ¿a qué me refiero, Néstor? Me refiero a esto. ¿Usted se acuerda en el hilo de trinos de Benedetti que dice Laura Chuza? ¿Laura Chuza? Sí, Laura chuzaba. Entonces aquí la salida de Laura es una respuesta al sí a la pregunta de Benedetti. ¿O estoy hilando muy delgado? ¿Sí? O sea, Laura sí chuzaba. No, Laura chuzaba. Hay que hacer una canción que Laura chuzaba.
Sí, pero esperemos a que la justicia, sí, esperemos a que la justicia claro, eso es lo que tiene que decidir la justicia. Esperemos a que la justicia actúe. Pero el presidente de la República tiene que distanciarse de esos funcionarios, es lo que yo digo. Porque, claro que, insisto, si pone un trino que dice Laura Sarabia deja de ser jefe de gabinete y Armando Benedetti embajador, pero los esclavistas y no los explotadores, etcétera, no van a llevar a la crisis a mi gobierno, pues evidentemente termina excusándolos y él asumiendo una responsabilidad política. La manera como el presidente tiene que todo aquel que me acusa a mí de que yo no dije nada en los gobiernos anteriores, aparte de ignorante, bruto y cree que yo nací ayer. Yo hago política, yo hago análisis político desde el año 2014 y le hice tanta oposición a Juan Manuel Santos como se la hice a Iván Duque y como se la estoy haciendo al señor Petro. ¿Listo? Y denuncié tanto al señor Álvaro Uribe como denuncié a Santos, como denuncié a Duque y como denuncié a Petro. Y le hice tantos videos a ellos como se los estoy haciendo a Petro. Entonces no sean tan brutos. Ese es el problema de los extremos, que ustedes creen que o se es petrista o se es uribista. No, señores, yo soy de derecha, pero ser de derecha no me hace uribista. Soy de derecha y no apoyo apellidos, apoyo ideas. Y todo aquel que lleve mis ideas tiene mi apoyo. Y lo que se haga ilícitamente se tiene que pagar por eso, sea el que sea y caiga el que tenga que caer. Pero aquí, a diferencia de allá, todo el que es de izquierda tiene que ser petristas, porque es que son tan brutos que no tienen criterio propio. Por eso yo me río de Janeiro. Salir de este embrollo. Es un poco como lo hizo, aunque lo hizo tímidamente, pero uno lo justifica cuando lo hizo porque se trataba de su hijo, como lo hizo con su hijo. Realmente él no se hizo matar por su hijo, al contrario, le pidió a la fiscalía que investigara y tal. No tomó toda la distancia que yo hubiera querido que tomara, pero pues le entiendo que me estaba refiriendo a su hijo y eso no debe ser tan fácil hacerlo. Pero en este caso sí no tiene ninguna excusa para ponerse del lado de lo que creo yo que debería ponerse, que es justamente sindicar a los funcionarios que hayan cometido irregularidades para tratar de que la justicia los castigue. A mí eso no me cabe duda, pero déjeme decir, Aurelio, una cosa a propósito del capítulo de las enseñanzas, y es que a mí sí me parece que hay una cosa que es mala si llegamos a esa conclusión, y es que las personas jóvenes no pueden asumir cargos de responsabilidad tan grandes, porque a eso pareciera ser la conclusión a la que hemos llegado. En Colombia hemos tenido experiencias que han resultado exitosas de que personas jóvenes estén en el entorno presidencial tomando decisiones. Usted recuerda el gobierno de Alfonso López, el gobierno de Alberto Lleras, el gobierno de César Gaviria, tuvo personas muy jóvenes en la Casa de Nariño o en el Palacio Presidencial ayudando a tomar decisiones y tenían los mismos 29 años de Laura Sarabia. Lo que pasa es que si Laura Sarabia se embriagó con el poder y resolvió abusar de él, pues es una cosa que no le podemos endilgar a todos los jóvenes. Pero yo le hago una pregunta, Néstor. A estas alturas le hago una pregunta. La referencia de la edad es del kinder de Gaviria, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, Felipe, usted que estuvo cercano a ese kinder de Gaviria en realidad comienza en el gobierno anterior. Claro. Esto no es un problema de edad. Comienza en el gobierno del presidente Barco. Y se rodeó de muchísima gente joven, y ese kinder, muchos de los cuales después fueron al gobierno de Gaviria. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ese kinder, es cierto, Héctor era inexperto, pero estaba acompañado por una mano tutorial que venía desde antes. ¿Usted se acuerda el Sanedrín que crió ese kinder? Es probable, claro, y tenía un liderazgo, digamos. Tenían unos mayores a su lado que vigilaban que no hicieran embarradas. Es cierto, había un liderazgo, claro. Yo formé parte de ese kinder del presidente Gaviria, y yo tenía 29 años, 28 años y 29 años, es decir, la misma edad que Laura Sarabia, y no era el más joven del grupo. Había varios, me menciono por ejemplo al ex magistrado Manuel José Cepeda, que tenía alrededor de 25 años y ya venía del gobierno del presidente Barco y de alguna manera ayudó a orientar la reforma constitucional del 91. Eso para reivindicar, digamos, que a los jóvenes son los que tienen la fuerza, y a esos hay que mantenerlos. Pero Héctor, como lo hizo Gaviria, a los jóvenes hay que ponerle unos adultos al lado, es decir, a los jóvenes usted los mete en el carro
Pero el carro es manejado por... Sí, porque la experiencia es experiencia. Usted puede tener capacidades, talentos, pero necesita experiencia, sobre todo en estas lides. Yo le hago una pregunta, Néstor. Qué vergüenza con Aurelio haber llegado a la parte de las enseñanzas de la fábula, pero bueno, creo que es importante también, ¿no? No, pero eso se puede por ahí. El miércoles de la semana entrante lo podemos ahondar. No, porque es que el rancho está ardiendo. El presidente necesita hoy urgentemente un timonazo. Se le están hundiendo las reformas. Necesita alguien al lado que realmente sea alguien que le diga qué está pasando. Necesitamos el rancho, Ricardo, el rancho está ardiendo. Ricardo, el rancho está ardiendo y Ricardo dice, eso les pasa por usar fósforos. No, esa después la vemos. Néstor, yo no entiendo una cosa. A mí alguien que me explique, por favor, ¿por qué se va Benedetti? Yo quiero que alguien me explique por qué se va Benedetti. Porque el alfiler. Porque lo responsabilizan de haber filtrado el escándalo. Benedetti ordenó chuzadas. Benedetti ordenó polígrafos. Benedetti se le perdió plata en un maletín. Provocó que la no sabe crisis. cuánta plata es. Es el que hizo estallar la bomba. En Palacio lo acusan a él de haber filtrado, aunque él dice que él no es el responsable, que él intentó evitarlo. Pero Benedetti, súmele a eso, que desde Palacio dicen que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también le pidió hace 2 semanas al presidente Gustavo Petro cambio de embajador. Pero esa es otra película. No, esa es otra película. Es la misma película. Pero Néstor, usted que es una persona tan... Miren, es que por esto es que odian a la revista Semana. Miren, se filtró un chat entre Armando Benedetti y Gustavo Petro. Y acaba de ser publicado en la revista Semana. Vamos, esto es un novelón, esto es House of Cards. Yo creo que Gustavo Bolívar está escribiendo su próxima novela. En la foto que se publicó hay un pequeño diálogo entre el mandatario y el embajador desde las 12:55 hasta la 1:52 del día de ayer. Armando Benedetti dice, ok, yo estoy calmado. Gustavo Petro responde, vale. Gustavo le dice, por hoy es silencio de ambos, ya veremos cómo se solucionan las cosas. Ok, mi presidente, me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura, y yo estoy callado. Espera, le dice Gustavo Petro. 3 minutos después, el embajador Benedetti, por error, puso la foto en su estado y allí duró 6 minutos. A las 2:01, la imagen se eliminó, aunque fue tiempo suficiente para que varias personas la vieran. El diálogo evidencia que el presidente Petro estuvo en contacto con el embajador durante el día, dato que resulta relevante porque el país no tuvo noticia del mandatario durante toda la jornada y tampoco hizo uso de su cuenta en Twitter, o sea que habían pactado el silencio, en la que habitualmente expresa sus opiniones y da a conocer sus actividades diarias. Además, dejaría entrever un enfrentamiento entre Benedetti y Saravia, la hija adoptiva de Benedetti hasta hace unos meses, ya que en el último mensaje del embajador se asegura que la jefe de despacho está pasando información sobre sus viajes. Después de haber ocurrido esto, la reunión se dio a las 10 de la noche en la casa de un funcionario de la Casa de Nariño y allí estuvieron Petro, Benedetti y Saravia. Por lo menos 2 horas duró el encuentro entre el presidente Gustavo Petro, Laura Saravia y Armando Benedetti en medio de la peor crisis del gobierno tras las denuncias de Marelvis Mesa, la sirvienta, según Clara López. Hubo momentos en los que Petro se quedó a solas con Benedetti o con Saravia. La reunión se realizó después de las 10 p.m. a pocas horas de la rueda de prensa del fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera, en la que le informaron al país que la exniñera y la empleada doméstica de Saravia, sirvienta mejor en palabras petristas, habían sido chuzadas por la Dijín. El encuentro se dio en la casa de otro alto funcionario de Palacio y fue muy tensa. La primera solución que llevó el jefe de Estado a la reunión fue que tanto Saravia como Benedetti debían irse. Sin embargo, fuentes de la Casa de Nariño le aseguraron la semana que Petro se dio un fuerte abrazo con Saravia y se mostró solidario con ella. Entre tanto, la conversación con Benedetti parecía más difícil. Hubo recriminaciones del presidente y poco escuchó las razones del embajador de Colombia en Caracas. Pese a la cercanía entre los dos y la confianza que se fortaleció durante la campaña, Benedetti llegó a convertirse en la sombra de Petro candidato.
En últimas, Petro lucía intransigente con Benedetti que con Saravia, más con Benedetti, perdón, a pesar de las graves acusaciones en su contra de parte de la niñera y de la fiscalía. Saravia acusó a Benedetti de ser el filtrador y de estar detrás de las denuncias de la niñera, sirvienta en palabras de Clara López. Benedetti, por su parte, señaló que Saravia filtró a varios medios de información contra él para tratar de desprestigiarlo y apaciguar el escándalo. Al final, el presidente les advirtió que este viernes le comunicaría al país su decisión para tratar de conjurar este escándalo que enreda al gobierno. Ahora sí, continuemos porque esto definitivamente está para crispetas. Informado, tan estructurado. Dígame, ¿por qué Benedetti? Yo no pude entender, no pude entender por qué se Benedetti. Sí, lo escucho. Hablar. Es que usted se vuelve como... A ver, Aurelio, le reconozco que la pregunta es buena. ¿Por qué se va Benedetti? No sé, pero le voy a contar lo que le recriminó anoche el presidente Petro a Benedetti. Lo que tengo entendido que el presidente Petro le dijo a Benedetti es: ¿y usted por qué no me contó que se iba a llevar la niñera a Venezuela? No, pero... ¿Y por qué no me contó que a la niñera le pagó un vuelo charter? ¿Y de dónde salió la plata del vuelo charter para pagar la niñera? ¿Y cuál era el interés de Benedetti en llevar a la niñera de Laura Saravia hace apenas unos días a Venezuela? Es decir, son preguntas buenas y preguntas que todavía no sabemos. Pero ninguno es delito. Benedetti a poner la cara, nunca. Pero ninguna es delito, ninguna es polígrafo, ninguna es retención indebida, ninguna es chuzada. O sea, Benedetti, que lo echan porque llevó a la señora Mendoza, la llevó en un avión. Por eso le echan a uno del gobierno. A mí el capítulo de Benedetti no me quedó claro. Aurelio. No me queda claro, me perdona. Puede que las neuronas... Oigan, a este otro... No, yo no los voy a calificar más. A ver, sirvienta es un término despectivo que se utilizaba en el siglo XIX. Entendemos que algunos petristas que cogen 3 pesos se vuelven carangas resucitadas y ya quieren tratar a todo el mundo como sirvientes, porque creen que los que están por debajo de ellos les deben servir, ¿cierto? Pero no, es una empleada doméstica, es una persona de oficios generales, ¿cierto? Así como aquí algunos se enojan porque le decimos a Francia Márquez negra. ¿Acaso decirle negra a una negra es ser racista? Pues no, señoras y señores, ustedes pueden defender lo que quieran, pueden querer tapar el sol con una mano, pero referirse a la persona de servicios generales que ayuda en la casa como sirvienta no es propio de una persona que dice estar trabajando por los derechos laborales de las personas. Entonces, no, yo no estoy resentido porque yo a las personas que trabajan para mí, que tengo empleados a mi cargo, los trato con la dignidad que ellos se merecen y nunca los trataría como sirvientes. Y yo no soy sirviente de nadie, por eso no soy político. Los políticos sí son sirvientes nuestros y Clara López es la sirvienta de las FARC, la sirvienta de la primera línea, la sirvienta de los pobres. Clara López es la sirvienta de toda esa clase parásita que la eligió, votando en la lista del pacto histórico. Yo no soy sirviente de nadie porque yo no soy político. Esa es una de las razones por la que no quise ser político por elección popular. Hasta antes de empezar a estudiar ciencias políticas tenía aspiraciones. Ya después, cuando entendí cómo funcionaba este circo, fue que dije, no más, porque les toca decir mentiras en campaña para poder llegar. Entonces, no, por supuesto que yo no estoy resentido, luego sí me parece muy despectivo y toda mi solidaridad con esas valientes mujeres que trabajan en las casas de las personas y que se aguantan estas humillaciones. Toda mi solidaridad con todas las mujeres que han trabajado en la casa de Clara López Obregón y han sido tratadas como unas sirvientas. Continuemos aquí. Yo creo que Benedetti... ¿Aurelio escucha cuando uno le habla? Sí, señora. ¿Aurelio nació con orejas de casualidad? Y bien grandes. Aurelio, Benedetti, mi impresión es que se va Felipe por el Twitter que puso hace 24 horas. Ese Twitter fue la sepultura de Benedetti. El hilo ese que hizo, sí, claro. El hilo, porque es que ese Twitter es la confesión de Benedetti de que Benedetti estaba metido. Y entonces usted, si es el jefe de Benedetti, de Laura Saravia, usted dice, ¿y por qué la niñera de Laura Saravia llega a darle en la entrevista semana
justo después de aterrizar y de estar una semana con Benedetti en Caracas. Exacto, sí, porque queda la duda de si la entrenó y la preparó previo a esa entrevista y le mandó charter o lo que sea hasta Caracas Néstor. Y estuvo allá con él. Pero más allá de eso, un segundito, Luis Ernesto, es que me quedo pensando varias cosas en el departamento de Moralejas. Uno, que efectivamente lo que sube como palma cae como coco. Laura Sarabia hoy se fue a los 29 años, tal vez adquirió demasiado poder y se fue. Pero otra cosa, está bien. Claro, pero otra cosa, Néstor, importantísima, es que a esto le iban a salir más y más escándalos un día tras otro. No sé si se dio cuenta, por ejemplo, que ya viene el escándalo porque Laura Sarabia no le pagaba la seguridad social a su niñera y están todos los registros del ADRES. Y eso que esos son los que defienden a los trabajadores, ¿cierto? Esos son los que van a reivindicar el trabajo en Colombia. No pagan prestaciones, los tratan de sirvientas. Háganme el favor. Y luego, en el discurso de posesión, posan ante la cámara dándole la mano a los empleados de la Casa de Nariño, o el otro payaso que tienen de presidente se va a dormir a las casas de los pobres o de los nadies. Ese es, ahí los tienen. Toda mi solidaridad con aquellos que son tratados como sirvientas, y toda mi solidaridad al menos con las personas que tienen, ojalá los que están comentando y están validando el término de sirvienta no tengan empleadas domésticas en la casa, porque háganme el favor, yo por lo menos no tengo sirvientas, yo tengo personas que me ayudan, porque entre todos construimos un mejor mundo. Solo las sirvientas y las esclavas estuvieron hasta hace unos años, hasta hace unos siglos, y lastimosamente hoy todavía están con disfraces, porque hay personas que no han podido superar esa época y siguen creyendo que somos máquinas de trabajo. Lamentable, oiga, que Clara López lo diga, listo. Finalmente han utilizado a los pobres toda la vida para llegar donde están, pero que los pobres validen que a un pobre lo traten de sirvienta, háganme el favor. Donde muestra que efectivamente ni le cotizaba pensión, ni le cotizaba salud, Paola, ni hacía los respectivos pagos a la niña del Alberto País. ¿Usted cree que es más grave que Laura Sarabia no le pagaba la seguridad social a la niñera? No, pero ¿o que Laura todo es gravísimo. Estaba chuzando y dando órdenes de chuzada? A mí hay una cosa que me parece muy diciente de todo esto, y es que la crisis política más protuberante que ha tenido el gobierno hasta este momento no se origina ni por un debate de la oposición, ni por un ataque de un externo, sino todo por implosión dentro del gobierno. Pero Néstor, mire, todos los actores estuvieron dentro de la campaña, han ido cambiando sus posiciones, pero la competencia interna lo que produjo fue un canibalismo ahí adentro. Néstor, es que las dos terminó implosionando. Tengan presente de aquí en adelante, para lo que vaya pasando, perdón Luis Ernesto, para lo que vaya pasando, tengan presente la cifra de 150 millones. Miren, no la olviden. Que las dos personas más cercanas al presidente y durante toda la campaña, los que estuvieron de cerca la campaña, reconocen todos que era tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti quien compartía el mayor tiempo con el presidente. Después en Palacio, por supuesto, vimos el rol que jugaba Laura, y que esas dos personas tan cercanas se dieran, pero particularmente el embajador Benedetti, se dieran la tarea de ventilar de manera pública chats privados. Es que no estamos hablando, o sea, él le compartía a los periodistas chats privados, conversaciones con la niñera, incluso con el presidente, y que además se pusiera literalmente a lavar la ropa sucia en Twitter ayer. Pues eso es absolutamente insostenible. Yo creo que esta es la explicación de por qué se va Benedetti, más allá de la responsabilidad que pueda tener en las filtraciones. Yo no creo que él haya participado, no tiene de qué le beneficiaba, digamos, tratar de tumbar a Laura Sarabia a través de unas filtraciones de esa naturaleza. Manejó todo con una absoluta imprudencia, eso sí. El nombramiento que quería Néstor, Benedetti. Yo la verdad, esa teoría de conspiración yo no la creo mucho. Lo que sí es evidente es que, permíteme, Ricardo, lo que sí veo y que me parece absolutamente evidente es que manejaron todo, como dicen coloquialmente, con las patas, especialmente el llamado a ser diplomático embajador Benedetti, y eso es insostenible en el gobierno, por supuesto. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Estamos hablando. Sale Armando Benedetti, se va de embajada. Había sido el jefe de la campaña de Gustavo Petro el año pasado, una campaña muy exitosa, pero se va del gobierno también Laura Sarabia. Laura de América, Laura de Colombia, Néstor. Se va Laura Sarabia, que era la jefe del gabinete en el presidente Petro. Sí, varias cosas de lo que pude hablar ayer con Armando Benedetti, con el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela.
Hablé con él después de la filtración del chat con el presidente Petro. Se filtra, no sé si accidentalmente o no, un fragmento del chat de Armando Benedetti con el presidente Petro ayer sobre la 1:50 de la tarde, en donde el presidente Petro le dice que por ahora todos callados, pero se nota a Armando Benedetti muy molesto y le pide al presidente que le ayude porque dice que el canciller le está bloqueando todo y él le atribuye eso a Laura Sarabia. En ese momento, Armando Benedetti dijo que no... Eso de Mancuso es como preguntarle a la familia Pizarro que si ya reparó a las víctimas. Por Dios, pasen las hojas. Y lo de Mancuso, esperemos el fallo de la JEP y esperemos a que paguen los que tengan que pagar, si es que ya entregó las pruebas, porque se le va acabando el tiempo. Pero sí, eso es como preguntarle a la familia Pizarro que si ya reparó a las víctimas. Ese es el problema cuando no tienen argumentos, se quedan mirando el periódico de ayer. No sabía qué podía pasar porque el presidente Petro había estado muy cordial con él, que no había sido en ningún momento grosero, ni desobligante, ni había estado molesto, sino que había estado muy tranquilo en sus conversaciones permanentes y habituales por la plataforma Line. Ellos no usan WhatsApp, sino usan Line. El presidente no chatea por WhatsApp. El presidente no chatea por WhatsApp, por seguridad. Y entonces Armando Benedetti cuenta una historia muy distinta de lo que pasó. Varias cosas. Él dice, Laura Sarabia dejó de ser, entre comillas, leal a mí, dice Armando Benedetti, dejó de, por lo menos, copiarle a Armando Benedetti 15 días después de haberse posesionado. Digo, a mediados de agosto, Laura Sarabia había tomado vuelo propio y ya no recibía ni siquiera una llamada mía. Dice Benedetti, en ese momento yo no lo revelé porque hubiera sido la confesión de que había perdido cualquier tipo de influencia o de cercanía con la Casa de Nariño. Y dice Armando Benedetti que él estuvo la semana pasada hablando con el presidente Petro, evidentemente estuvo en la Casa de Nariño, sí, hablaron cerca de 2 horas y media. Dice Benedetti que él le expresó al presidente todas las preocupaciones que tenía por los problemas que tiene el gobierno, por las dificultades políticas, por la desfavorabilidad en las encuestas, y que dice Benedetti que el presidente Petro le ofreció ser el coordinador de ministros en esa reunión, coordinador de ministros. Dice Benedetti que después de eso Laura Sarabia lo llama, molesta porque le estaba quitando parte de sus funciones para que intentaran empezar a hacer cualquier tipo de empalme. Eso pasó la semana anterior, Néstor, pero todo se truncó por cuenta del escándalo de Niñera. Esta sí es, Luis Ernesto, la explicación de que usted estaba pidiendo de por qué Benedetti y Laura Sarabia estaban peleando. Gran descubrimiento. Estaban peleando por una esquinita de poder. Por saber quién era, quién era la mano derecha. ¿Por qué se llevó, con esto finalizo, Néstor, le pregunté a Benedetti por qué se llevó a Marelvis Mesa para Venezuela? Dice, porque Laura Sarabia me pidió que me la llevara. En medio del escándalo dice, llévesela y dele trabajo, porque aquí me está causando problemas. ¿Qué pasó además, Néstor? Le dije, pero mire, ustedes no habían denunciado con su esposa a Marelvis Mesa por haber supuestamente robado durante campaña. Me dice, yo no fui. Yo a ella la conozco, es una vieja berraca. ¿Y quién la había denunciado? La ex esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, la denunció. No, ¿cómo que ex esposa? Volvieron. Él me dijo ayer que es su ex esposa. Ayer me dijo que era su ex esposa. ¿Qué pasó, Néstor? En campaña, recuerde usted que, bueno, tenían la sede alterna de la campaña en la calle 80 con carrera décima, Néstor, ¿sí? Sí. Ahí, bueno. En ese apartamento de Benedetti, donde estaba ahí en ese apartahotel, tenían una bolsa con dinero que se perdió. Se perdió la plata. La ex esposa del ex embajador Benedetti pone el grito en el cielo. El apartahotel hace toda una revisión de seguridad. Someten a polígrafo a la señora Marelvis Mesa. De ahí sale ese polígrafo donde aparentemente ella lo pierde y la ex esposa de Benedetti es la que toma la decisión de sacarla de ese momento de la casa. ¿Y si Laura Sarabia trabajaba con Benedetti y sabía que Marelvis había robado a Benedetti? Él dice que no, él dice que la que puso la denuncia fue la ex esposa y que a él no le consta y que él la defiende. No. ¿Y yo le digo lo que me dijo. ¿Y por qué Laura Sarabia contrata a la misma Marelvis que ya había robado a Benedetti? No, es que hay muchas preguntas. Podemos extender las preguntas que dijimos a las 6:20 en la editorial. Hay muchas dudas sobre todo lo que está pasando en el episodio. Y ahora se viene a saber
que doña María Elvis Mesa también conocía al presidente Petro y que el presidente Petro conocía a María Elvis Mesa, porque de hecho gran parte de la campaña al final se hizo en el departamento de Armando Benedetti. Pues es que María Elvis le servía los tintos. Así es. Muy bien, la historia tiene una gran dosis, creo que tenemos que admitirlo, Felipe, de chisme. El chisme de que la empleada había robado a Benedetti y va y roba a Laura Sarabia. Pero es por el chisme, como venimos a descubrir, cómo manejaban el poder. Y es el chisme el que termina tumbando, por una cosa más grande, a Laura Sarabia y a Armando Benedetti. Esto tiene de todo, Néstor. Interceptaciones, polígrafo, filtraciones, dinero en efectivo. Mejor dicho, tiene todos los ingredientes para una explosión. Para una novelita, por lo menos, Felipe. Pues, para un novelón, para un culebrón, le dicen los españoles. Yo no sé si es, pero esto es una... Es decir, y yo creo que lo grave va a empezar a partir de hoy, una vez avancen las investigaciones. Yo creo que no conocemos todavía qué hay debajo de todo esto. Felipe, el presidente seguramente sí lo conoce. Los políticos utilizan una frase que voy a utilizar enseguida. Ricardo, los políticos dicen lo soltó. Esta mañana el presidente soltó a Benedetti y soltó a Laura Sarabia. Quiere decir, las investigaciones judiciales las harán desde el asfalto. No suspenderán, no irán a la indagatoria. Cuando vengan imputaciones y capturas, no van a ser funcionarios oficiales. Pero además, Néstor, déjeme agregarle algo que yo le contaba a usted y a los oyentes ayer. Y es que al perder el fuero de embajador, el doctor Armando Benedetti tendría que regresar a ser investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con la doctora Cristina Lombana. Recuerde el proceso por enriquecimiento ilícito. Y recuerde usted, Ricardo, que ayer justamente la doctora Cristina Lombana pidió que se abriera una investigación disciplinaria contra el fiscal Jaimes, entre otras cosas, el fiscal Gabriel Jaimes, que fue quien promovió el cierre de las investigaciones contra Benedetti, porque dice la doctora Lombana que es muy raro que se hubiera promovido ese cierre de investigaciones cuando, según ella, había pruebas suficientes de que había un enriquecimiento injustificado por parte del embajador Creo que Benedetti. estamos todavía en el capítulo. Hoy una decisión, la de esta mañana. Introducción tal vez, prefacio. No, esto es una decisión política, padre, lo de hoy. Acuérdese que hay una frase famosa que dice: a los gobiernos no los tumban los enemigos, a los gobiernos los tumban los amigos. Pues aquí tumbaron a dos cabezas, dos fichas muy importantes de los gobiernos, del gobierno del presidente Petro. Esta de hoy es decisión política. Faltan las decisiones judiciales. Y una vez suelta usted políticamente a alguien, la decisión judicial se vuelve más fácil y diferente. 9:11 minutos en Mañanas Blue. Muy bien, eso es. Más tarde vamos a volver a hacer un directo como este para que escuchemos el análisis sobre los resultados de la encuesta Inbamer. La aceptación de Gustavo Petro en el país cae de manera monumental, pero eso no es nada. Cae en Bogotá, o sea que por fortuna parece ser que nos vamos a salvar de Gustavo Bolívar. Cae también en la costa, increíble pero cierto, y cae en los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, los de la primera línea, que son tantos, que ayudaron a elegir a Gustavo Petro, hoy dicen que no aceptan la manera como Gustavo Petro está gobernando el país. Pero eso no es nada. La aceptación de la vicepresidente Francia Márquez también cae, y lo más curioso es que cae en su región. Listo. Esa región de donde ella es, que está habitada por los nadies, que está habitada por los negros que la eligieron, por los negros que con toda razón celebraron que por primera vez en la historia de Colombia teníamos una vicepresidente negra, hoy no aprueban su gestión. Hoy están descontentos, hoy la desaprueban y ella les va a decir, pues de malas, porque voy a seguir así. De manera que nunca habíamos estado en un momento tan bueno para seguir creando contenido y para seguir dándole a conocer a los colombianos el verdadero gobierno que tenemos y el verdadero cambio que tenemos. A los que escriben preguntando por Mancuso, yo ya me pronuncié, no le hice 1, ni 2, ni 3, sino que le hice 7 videos al caso de Mancuso. Y a los que escriben
preguntando por la historia, preguntando por Uribe. Pues aquí hay dos cosas en las que yo siempre he sido categórico. Lo primero es que la historia es para los historiadores y para los resentidos. Yo ni soy historiador y por fortuna no soy resentido. Me encanta producir y cada día produzco más. ¿Listo? Por lo tanto, yo aquí no vengo a hablar de historia porque esto no es un canal de historia. Pero lo segundo es que supongamos que yo viniera a hablar de historia. Si yo hablara de historia, lo que haría es coger la manera como Gustavo Petro hizo política toda la vida, la manera como hizo campaña, lo que prometió en campaña que no iba a hacer en contraste con la historia y lo que está haciendo, porque a Gustavo Petro lo eligieron para que cambiara, para que hiciera las cosas diferente, para que no nombrara amigos, para que acabara con el clientelismo, para que acabara con la mermelada, para que acabara con la corrupción, para que disminuyera los índices de pobreza, para que disminuyera el hambre, por ejemplo, en La Guajira, para que disminuyera el tamaño del Estado. Y todo lo que él está haciendo es exactamente contrario a lo que prometió. Es decir, Gustavo Petro le está dando continuidad a la historia y en algunas cosas que dijo que no iba a hacer, lo está haciendo a mayor escala. De manera que este programa, este canal es un canal de análisis político en el que le hacemos control político al que esté en el poder, sea de izquierda o sea de derecha. Los que me siguen desde 2015 saben que aquí se le ha hecho control político también a Iván Duque, a Juan Pablo Gallo, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, al señor Carlos Alberto Maya en la ciudad de Pereira, ambos de derecha, ambos liberales del corte César Gaviria, ¿cierto? Y aquí a todos se les hace control político, porque es que la corrupción, así como el fascismo, no tiene tinte político, señoras y señores. El fascismo se da en la izquierda y se da en la derecha, pero la corrupción también se da en la izquierda y se da en la derecha. Y por muy de derecha que yo sea, yo aquí no vengo a aplaudir apellidos. El único apellido que yo aplaudo es el mío, ¿cierto? No aplaudo otro porque tengo que estar orgulloso de mi propia familia. De manera que, repito, oiga, la historia para los historiadores y para los resentidos. Yo me encargo de leerla, yo me encargo de analizarla, pero no tengo por qué crear contenido aquí hablando de la historia y mucho menos calumniando, ¿cierto? Porque entonces yo ahorita leí ahí que Uribe es un genocida, pero entonces el señor Nicolás Petro es inocente. O sea, a Mancuso no hay que pedirle pruebas, pero a la mujer de Nicolás Petro sí hay que pedirle pruebas. Hasta hace unos días a Mancuso no había que pedirle pruebas, pero a la sirvienta, perdón, a la niñera sí había que pedirle pruebas, ¿cierto? Porque entonces Laura Sarabia era inocente y lo que se le estaba haciendo a Laura Sarabia era un caso vil de machismo. Esa es la falsa izquierda, esa es la falsa hipocresía de quienes hoy aprueban a ojo cerrado todo lo que haga Gustavo Petro. Y en política eso se llama el efecto teflón. Donald Trump lo definió muy bien en alguna de sus intervenciones. Él dijo, en medio de sus risas como siempre, que él podía salir y pararse en una de las calles de Washington, hacer tiros al aire y no perdía un solo voto. En ese momento es cuando los políticos están en efecto teflón. Recuerden que Uribe también estuvo en efecto teflón hasta que cayó. Lo que pasa es que al parecer el efecto teflón a Gustavo Petro le va a durar menos de lo que le duró a Uribe. Y el día que este país tenga o esté gobernado por un presidente de la nueva derecha, como el señor Milei, como el señor Bukele, que entre otras cosas acaba de presentar un proyecto de ley para disminuir el número de alcaldías de 200 y pico alcaldías a 40 y pico. Calculen ustedes, eso sí es ahorrarle al Estado. Va a disminuir el número de congresistas, si no me falla la memoria, a 64, después de que tienen más de 100. Eso sí es ahorrarle al Estado. Así que el día que aquí tengamos un presidente como esos, como Bukele, como Javier Milei, como los que están empezando a emerger en España, ese día esa izquierda, esos parásitos que no tienen argumentos desde la ciencia política y que el único argumento es atacar a Uribe como si toda la derecha fuera Uribe, yo no sé en dónde se van a meter, porque definitivamente desde la ciencia política no tienen nada que decir. Dicen que son de izquierda, pero muchos ni siquiera saben cuáles son las banderas que se cargan en la izquierda. De manera que muy, muy triste, muy triste.
Así que nos vemos más tarde. Recuerden que hoy a las 7 de la noche voy a hacer un programa con Miguel Ángel Rubio, es un escritor y poeta pereirano que nos va a hablar acerca del libro de Agustín Laje, Generación Idiota. Esos críticos que dicen que Agustín Laje, jajaja, y nunca lo han leído, pues los invito a que vengan al programa para que por lo menos desde un programa, desde un conversatorio, entiendan más o menos de qué se puede tratar el libro, porque es que criticar la Biblia sin leerla es muy fácil. ¿Listo? Así que muy bien, nos vemos más tarde y también vamos a hacer el programa en el que se comparte el debate o el análisis sobre la encuesta Inbamer que salió publicada el día de hoy, en la que vemos cómo poco a poco estamos enterrando a Gustavo Petro vivo. Sigan para más.